Sí, señor presidente, buenos días, Gabinete de Salud, funcionarios. La situación, bueno, que nada más quería hacer una pregunta, si están tomando provisiones en la frontera, porque pues a mí me reportan, es Carlos Cabeza de Nuevo Laredo, el diario de Nuevo Laredo, perdón. Se reporta un desabasto total del lado mexicano, y el lado americano han venido a hacer compras de pánico, injustificadas, como bien lo señala. Es un proceso de desinformación fuerte el que se percibe. Yo lo veo en las colonias aquí populares, en los expendios de comida, donde va la gente del área de la colonia, por decir, de diferentes colonias. Está bastante exacerbado esta situación de un pánico irracional. En particular, tengo el compromiso de preguntar, por ser un corresponsal de la frontera, en la frontera, ¿qué medidas se está tomando? Es una pregunta muy puntual. Y la otra pregunta muy puntual, que con gran respeto y gran reconocimiento al gran esfuerzo y ejemplo integral que nos da el presidente, es real, lo sentimos, estamos con él, pero sí sabemos que nadie tiene el monopolio del saber, y nadie tiene, y en una organización tan compleja, en un momento tan complejo para el país, tan importante, tan prometedor para nosotros por tanto tiempo, en una lucha que cada quien desde su trinchera llevó a cabo. En primer lugar, aclarar una cosa: la corrupción sí, pero acompañada de la impunidad, es el binomio o flagelo que más ha incidido. No podemos omitir el mencionar cuando hablamos de corrupción, que es el flagelo. Estamos de acuerdo, señor presidente, nomás que debe ir acompañado de erradicar la impunidad, si no, nada funciona. Número dos, nada más muy puntual ya, porque me podría extender mucho y luego causa mucho escozor, y por respeto a los compañeros y al tiempo de ustedes. Es evidente, ante la situación de los precios del petróleo, aquí no se ha mencionado el lunes negro de ayer, no se ha mencionado que ya Trump dijo que va a haber recesión en Estados Unidos, no se ha mencionado de que llevamos ya 2 años con cero expectativa de crecimiento. Es muy posible y muy importante lo que está haciendo el presidente, y no es fácil. Es nomás con el afán de decir, si queremos más de lo mismo en Tratado de Libre Comercio, sigamos la misma política neoliberal de no hacer nada. No es una panacea por sí misma, le queda muy claro al presidente. No fueron los resultados que esperábamos. Pues yo no veo que haya ahorita un programa ad hoc para la situación de esta pandemia en materia económica, y no veo lo de atrás que veníamos diciendo, la reactivación económica, la situación de tener reactivar el mercado interno y la situación del desarrollo regional. Se me dijo que iba a hablar con el coordinador de programas regionales, han pasado ya 2 semanas. Es apremiante, señor presidente, lo digo como ciudadano, como padre, y estamos con usted, pero muy respetuosamente me permito comentar esas cosas. Gracias. Sí, tienes razón, las dos preguntas. Primero, o las dos reflexiones. Una, que el combate a la corrupción tiene que ir acompañado el combate a la impunidad. Ya, es claro, eso, desde luego. Y estamos actuando en ese sentido. Y lo otro es que tenemos que hacer todo lo que se requiere para impulsar la economía. Quedamos en que vamos a presentarles el plan para el crecimiento económico a partir del desarrollo del sector energético. Ya estamos terminando ese plan y se está impulsando, se está promoviendo todo lo que es el desarrollo. Nada más les doy un dato, es bueno, seguramente mañana lo va a puntualizar el director de Pemex, pero ya estamos aumentando la producción de petróleo. Entonces, eso llevó tiempo y trabajo, inversión y ayudar, ¿no?, para detener la caída en la producción de petróleo. Porque imagínense, nos agarra la caída en el precio del petróleo, ¿sí?, con un desplome en la producción, como era la tendencia, si no hubiésemos hecho nada. Ahora se cayeron los precios, pero tenemos producción. Imagínense, se caen los precios y no tenemos producción. Hubiese sido fatal. Bueno, ya estamos empezando a producir más petróleo y lo logramos en 13 meses, 15 meses se logró darle la vuelta. Entonces, mañana vamos a hablar de eso y tiene que ver
con el desarrollo económico. Lo mismo el que contemos con gas, por ejemplo, que es importante que se haya resuelto el conflicto de los gasoductos. Pues todo eso permite tener posibilidad de impulsar el crecimiento. El que se haya firmado el Tratado de Libre Comercio ayuda, pero bueno, falta lo que tú mencionas, más desarrollo regional, más impulso a la economía. Y estamos trabajando en eso. Acerca del control sanitario en puertos, en aeropuertos, a mí me gustaría que Hugo les explicara de los filtros que van a establecerse. Ya existe una vigilancia, pero se va a fortalecer una actividad preventiva mayor, ¿sí?, en aeropuertos y puertos. ¿Sí? Y las fronteras, perdón, también, que fue tu pregunta. Con gusto, presidente. Efectivamente, tenemos 10 aeropuertos que reciben el 90% de los pasajeros internacionales. Hay 5 mayores o 6 mayores que desde el principio fueron enfocados. Los filtros han existido desde la tercera semana de enero y por alguna razón los diversos medios de comunicación, no todos, estoy seguro que no todos, han querido enfatizar esta idea de entrevistar a una pasajera y decirle, oiga, ¿verdad que a usted no le revisaron? No, pues a mí no me revisaron, no me dieron el saludo. ¿Y de dónde viene? Vengo de Acapulco. En ningún momento se ha pretendido que se va a revisar exhaustivamente a todos los pasajeros, obviamente nacionales en su momento. El propósito inicial, atendiendo a los 3 escenarios, importación viral, transmisión comunitaria, transmisión generalizada, fue identificar tempranamente casos sospechosos en viajeras y viajeros internacionales. ¿Por qué razón? Porque el mecanismo principal de contención al inicio es el que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud para todos los países, que ayer lo volvió a decir el doctor Tedros, que es identificación de casos sospechosos, su diagnóstico, su aislamiento preventivo y el estudio de los contactos para romper las cadenas de transmisión. Entonces, este modelo lo pusimos en práctica en todos los aeropuertos y lo hemos ido escalando de acuerdo a la situación. Al inicio teníamos solamente la epidemia en China, después la tuvimos en 5 países asiáticos, después uno en el Medio Oriente, después se sumaron 5 países europeos y ahorita está por todo el mundo. Ya sabíamos que esto iba a ocurrir, no es que seamos pitonizos ni mucho menos, es la lógica de una epidemia con estas características. En el momento en que hay 174 países del mundo, de los un poquito más de 200 estados soberanos, tenemos una realidad. Filtrar a todos los pasajeros se vuelve no solamente imposible en términos prácticos, sino inútil en términos de la detección o la atenuación de la transmisión de enfermedades. Porque además, al interior de todos los países también existe ya una dinámica de transmisión, me refiero a los países con transmisión comunitaria. En su momento, en México también tendrá transmisión comunitaria. Entonces, la ganancia que se tiene de filtrar en un puerto de llegada ya es incomparablemente menor con los mecanismos colectivos poblacionales de mitigación que ya empezamos a poner en práctica en interfaz, es decir, hay una mezcla. Y en las fronteras, lo mismo, la frontera de México con Estados Unidos, 3.000 kilómetros cuadrados, es la frontera más grande, o una de las más grandes del mundo, pero definitivamente es la más transitada del mundo. En particular en el extremo occidental es la frontera más transitada del mundo. En ese momento, el filtrado de pasajeros se volvería imposible si queremos filtrar a todos y cada uno de los pasajeros. Estamos hablando de millones de pasajeros, de intercambios demográficos diarios, 6, 7, 8, 10 millones de personas cruzan esa frontera tan solo en el lado de Tijuana-San Diego, Tijuana, San Isidro. Entonces, los aeropuertos, lo que sí tenemos es que el filtro lo hemos ido escalando para tener ahora cubiertos los pasajeros de todas las embarcaciones internacionales de los sitios de mayor actividad epidémica. El filtro básicamente consiste en un reconocimiento rápido de la historia de síntomas. Ojo, no es nada más el síntoma en el momento, es la historia de síntomas. Y en algunos casos, cuando hay un elemento de sospecha, además hay el tamizaje de temperatura con instrumentos de proximidad y la revisión médica detallada donde aplica, y se aplica y se detecta un elemento de sospecha del coronavirus, entonces se toman muestras.
$10 millones de mercancías Sí. y no hay aeropuerto internacional. Correcto. Se llama aeropuerto internacional y también un aeropuerto de carga, pero no funciona. ¿Cómo no? Lo cual es ridículo. Pero bueno, aquí estamos hablando de 15,000 conductores de transporte Sí. diario que están al otro lado. Sí. Y este lado, la realidad esa, no he visto ningún funcionario que la toque. Estamos hablando no de Tijuana, estamos hablando de Nuevo Laredo, de Comprendo Matamoros, su inquietud. de Reynosa y de Ciudad Juárez. Es una realidad completamente diferente. Ni siquiera hay aeropuerto internacional. Comprendo. Estoy hablando de comprendo. la coproducción transfronteriza. Comprendo. el comercio transfronterizo. ¿Cómo no? Comprendo. 15,000 transportistas que pasan, dice el colega periodista, 15,000 transportistas que van y vienen en la frontera Laredo-Nuevo Laredo y otros tantos en las otras distintas fronteras. Insisto, el cierre de fronteras, el suspender que esos 15,000 o los más de 6 o 7 o 9 millones de personas que transitan de un lado al otro de la frontera México-Estados Unidos, no es una situación que vaya a contribuir a detener la epidemia. ¿Por qué razón? Porque para hacerlo, si lo pensamos teóricamente y quisiéramos hacerlo como un mecanismo físico, que amuralláramos la frontera norte y la cerráramos con un candado, lo que haríamos es un inmenso, monumental, colosal daño a la sociedad, a ambos países, o si hiciéramos lo mismo en la frontera sur, a los países de la frontera sur, sin que tuviera un efecto neto de retrasar la epidemia. 174 países y muy pronto el 100%, todo el mundo va a tener suficiente coronavirus para que al interior de sus países circule el coronavirus. Solamente en la época medieval, y esto está documentado, solamente en la época medieval, donde la realidad geográfica y política era diferente, había ciudades amuralladas en territorios feudales extensos, agrícolas mayormente, y los mecanismos de transporte eran muy lentos. En esas épocas se utilizaba como un recurso, no sé qué tan científico, porque no necesariamente en una era de ciencia, el cerrar las ciudades amuralladas. Y no existe una demostración científica que ilustre que en la era moderna cerrar en las fronteras geográficas, políticas, sirva de algo una vez que existe transmisión.